vamos a hacer lo siguiente, voy a hablar primero de todo el autor y luego doy espacio para preguntas o comentarios o cosas así, para ver que vaya quedando claro, ¿me parece? Claramente hegeliano. Este estado, por lo tanto, que no es puramente racional, no puede tener ningún tipo de sesgo y no puede ser ni cristiano, ni judío, ni representar ninguna ideología. El Estado demanda para operar de forma correcta en una sociedad que no tiene identidad social y que siempre reivindica lo pragmático, tiene que tener una forma laica, porque solamente así puede operar en la igualdad. Si yo establezco distinciones religiosas, voy a establecer distintos niveles de participantes del Estado. Esta igualdad es una forma de representar todas las luchas emancipatorias del humano. El Estado utiliza ciertos instrumentos jurídicos, ¿no?, como las leyes o los derechos, para garantizar la igualdad conquistada por la lucha emancipatoria, es decir, la lucha, por ejemplo, de la Revolución Francesa, que termina en la construcción de los derechos humanos. Claramente Bauer está pensando en el gobierno de muchos y en una democracia laica. ¿Quién puede participar de estas democracias? ¿Quién puede integrar al Estado? Bueno, los que pueden integrar al Estado son siempre los individuos que están secularizados, es decir, que no tienen y no ejercen ninguna religión, y lo interesante es que no solamente no la ejercen en carácter público, sino que no la deben ejercer de carácter privado, es decir, no deben ser religiosos. Eso es una competencia social que se está pidiendo. Esa competencia social se pide en términos, como dice Bauer, de emancipación. Solamente los individuos emancipados de religiones o de ideologías pueden entrar a la racionalidad del Estado. Por lo tanto, lo político se entiende como un orden social que se ocurre por una decisión de emanciparse. Dice Bauer, cualquiera puede luchar y sufrir por sus derechos, solamente tiene que decidir hacerlo, tiene que decidir emanciparse de las ideologías y de las religiones. De este modo, el ejercicio o la ubicación estatal y de poder de lo político tiene que ver con una idea de una comunidad de individuos que trabajan por el Estado, por la racionalidad del Estado, por el bien común que es el Estado, porque no hay otro bien común que no sea el Estado, para Bauer. Como el Estado es el único bien común y todos debemos operar por y para la racionalidad del Estado, ya que el Estado es lo único que nos garantiza la igualdad, el Estado va a construir su cuerpo tejido normativo de una forma positivista, es decir, una ley artificial, partiendo del hecho de que las leyes y los derechos que crea el Estado son el producto de luchas y de sufrimientos de generación y generación, y que son el resultado de la cultura de la racionalización, por lo tanto de el desembarazamiento de ideas ideológicas y religiosas. De este modo, las leyes y los derechos se ponen dentro del Estado para distribuirse en los ciudadanos con una idea de justicia que busca ser proporcional, es decir, que se ubique en cada uno de los ciudadanos reconocidos, y claramente reivindicativa, reivindicar los derechos que le son propios a los ciudadanos laicos. Esta imagen que da Bauer de que solamente se alcanza con la sangre y la tierra. Lo bueno acá se entiende en términos cívicos, porque lo que debe seguirse, debe hacer la población, es constituir siempre su emancipación mediante la racionalidad del Estado. Y ahí me hago la pausa y paso a Karl Marx, momento de preguntas y los comentarios. El youth positivismo tiene que ver con la ley creada, mientras que el youth naturalismo tiene que ver con la ley considerada como natural, ¿no? Youth es ley, positivismo el opuesto, lo hecho, lo manifiesto. La ley creada puede ser la ley del voto obligatorio y secreto, ¿no? Cuando yo establezco que los ciudadanos pueden votar, eso es una ley creada, eso no está en términos políticos ya establecidos. Y la ley natural es cuando yo digo que si vos nacés en este país, mereces la ciudadanía.
¿entiendes? Y sí, sí. Cuando vos ves que esta constitución es claramente cristiana, lo cual eso ya genera todo un sesgo particular, habla de un naturalismo muy claro. Vos para poder tener, vos por ejemplo, para poder ser presidente tenés que ser cristiano. Tenés que pertenecer ya. Sí, digo, pero lo reformaron hace como 10 años más o menos. Digo que desde que salió en el 94 hasta que operó, tenía más, o sea, mostraba por qué era difícil participar de ciertas funciones de la ciudadanía, cierta profesionalización de la ciudadanía. Pero sí. Yo no lo entiendo. Bueno, sigamos entonces. Karl Marx nació en 1818 y falleció en 1883. El contexto que parte del mismo de Bauer, Reino de Prusia, siglo XIX, hegemonismo izquierda. Entiende la sociedad siempre de forma histórica, dice que la sociedad ha mutado en su forma de definirse actualmente, así cuando la piensa Marx, dice hoy en 1800 es burguesa, y en esta sociedad burguesa opera una división muy extraña, donde se dice que somos soberanos, pero esa soberanía funciona solamente en el reino de lo imaginario y de lo irreal, porque la población la población que debería ser soberana está totalmente restringida en su ámbito privado, en su hogar. Es decir, la población es soberana dentro de su casa, fuera de su casa no es soberana. Esa nación, por lo tanto, se entiende tanto en términos étnicos como en términos cívicos, como es la historia de estas poblaciones, en donde la soberanía vuelve a operar siempre de carácter imaginario e irreal, pero se dice que está encarnada en el Estado. El Estado dice que es la mayor representación de la soberanía y por lo tanto también presenta que su entramado jurídico es algo fuerte. El único poder que vamos a reconocer es el del Estado. El Estado tiene todo este poder porque gracias a ese poder el Estado dice que va a mediar entre el hombre material, el hombre particular, el hombre de carne y las libertades que son necesarias, que son ideales. Pero dice Marx que esta actitud mediadora entre el hombre real y lo imaginario, es decir, de la libertad, termina llevando a que el Estado proteja la vida en términos genéricos, al ser colectivo y no al individuo. Porque el Estado aparece como un privilegio de todos, pero no un privilegio de cada uno de los individuos que hacen esa sociedad. Por lo tanto, si bien el Estado es libre para poder mediar entre el hombre y la idea de libertad, eso no hace necesariamente que los hombres individuales sean libres. La democracia a la que está aspirando Marx es lo que se llama una democracia social, que piensa en los individuos que así participan. Pero la democracia que está operando es una democracia totalmente abstracta, burguesa, dice Marx. Esta democracia abstracta lo que hace es creer que sintetiza los derechos humanos en una figura de humano, es decir, cree que el humano que mejor representa los derechos humanos es el individuo egoísta, es el individuo burgués. Por lo tanto, se genera esta ilusión de que si vos tenés la competencia social de la burguesía, el estatus de la burguesía, el tipo de trabajo de la burguesía, la ideología de la burguesía, vas a representar a los derechos humanos y vas a ser merecedor de la ciudadanía. Acá está operando claramente una idea de lo político y del orden social antagonista, porque se habla de una lucha entre el modelo burgués y cualquier otro modelo que se le contrapone. Es más, el modelo burgués fue la respuesta al modelo feudal, dice Marx, pero el modelo burgués está totalmente agotado y hay que también emanciparse de eso. Por eso ese antagonismo constante, de lucha para oponerse a cierta forma de entender al individuo, a su soberanía y a su ejercicio civil, pero, y acá hay un pero grande, siempre hay que emanciparse de eso porque se termina promoviendo una idea de una noción irreal de los derechos. La política, por lo tanto, tiene que ser todo un instrumento para llevar a cabo las ideologías específicas que se proponen. En este caso, la política en el periodo en el que está pensando Marx es una política a merced de la ideología burguesa, mientras que antes existía una ideología a merced de la política de la ciudadanía feudal.
la meta sería generar una política a merced de una ideología social o socialista. Para eso es necesario asumir que la ley es positivista, es una ley artificial creada según las ideologías específicas con las que se esté concibiendo a la sociedad y a la ciudadanía. En este caso opera para Marx que un entramado jurídico que lo único que hace es garantizar y promover el modelo de la sociedad burguesa. Son leyes para garantizar el replegamiento del uno con los otros, por ejemplo el derecho a la propiedad privada. Son leyes que garantizan la disociación de los individuos. No hay colectivos, sino individuos egoístas, por ejemplo la libertad individual de pensar y decir lo que uno quiere, y son leyes que garantizan siempre la distancia y nunca la comunicabilidad entre los individuos, por ejemplo las leyes de la seguridad mediante el aparato de la policía. Por eso dice Marx que los derechos humanos constituidos y con los cuales se han creado las leyes, los derechos civiles, se han dirigido solamente a un modelo de comunidad política, a saber, la burguesía. En este marco, Marx piensa que es necesario considerar a la justicia de una manera proporcional. Hay que generar una identidad entre las ideologías, entre lo abstracto y lo material, el individuo hacia el cual están dirigidos esas ideologías. Ya no podemos pensar que solamente un tipo de individuos va a tener que encarnar las ideologías, sino que hay una multiplicidad y una divergencia. ¿Bien? De ahí se habla de una reivindicación de los derechos no reconocidos, porque ahora le estamos dando derechos solamente a quienes cumplen la ideología burguesa, pero hay un conjunto de ciudadanos que tienen otro tipo de ejercicios y que demandan el encuentro con el otro, cosa que el burgués impide. De este modo, la idea de lo que debe hacerse, es decir, el bien en términos cívicos y en términos éticos, siempre opera desde subjetividades. En la sociedad en la que está pensando Marx, la subjetividad reina ante la burguesa y es la que debe uno emanciparse. En este texto, Marx todavía no logra pulir el debate y los sistemas de lucha de clases que luego lo van a hacer tan conocido. Recordemos que este es uno de los textos que inicia la madurez de su pensamiento. Y con eso terminamos Marx y le damos lugar a preguntas y comentarios en el todo Marx. Claro, acá todavía esos constructos no están tan definidos. Estos son los primeros textos de madurez que tiene Marx. Uno encuentra ciertas notas, pero no están todas las categorías operando de forma directa, ¿no? Hay como cierto grado de confusión. De igual manera, es necesario para Marx que cuando todavía no estamos en un estado socialista, que opere como una ideología, porque es la forma de generar el antagonismo necesario o el combate necesario para derribar, es la forma de generar esta unidad o esta fuerza que luego va a conllevar a la revolución o la lucha de clases, ¿no? Pero claramente está lo que se llama el riesgo de la tiranía del proletario, que Marx lo trabaja luego en el Capital, ¿no? Que hay que tener claro que el proletario puede ser tirano también, que no es alguien puro de por sí en sus prácticas cívicas. Dime, ¿qué es lo que no entendiste? Bueno, para decir la verdad, desde marzo hasta ahora no entendí nada. Con Hannah Arendt partimos de otro contexto que es la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg. Hannah Arendt va a entender que la sociedad se define siempre de forma histórica, por estas historias de los pueblos, y que en el momento en que ella está pensando a la sociedad demanda, y que eso no quiere decir que esté bien o esté mal, es decir, simplemente que así está operando, que la idea de humano sea igual, que el pueblo y el pueblo se encuentren en el Estado, una identidad muy fuerte entre humano, pueblo y Estado, lo cual lleva a una condición de que hablamos de pueblos en términos culturales e históricos
que siempre demandan ser entendidos como poblaciones de objetivos tanto de políticas como de no políticas. Una no política es cuando quedas excluido o sos el resultado del estado de excepción. De esta manera se está hablando de un tipo de nación que habla de la homogeneidad, pueblo, población, sociedad, en esta idea de que va a ser nación cívica, y se habla de soberanías sumamente fuertes que homogeneizan todo lo que uno puede ser, su identidad, en un arraigo del territorio, de la organización del territorio. Hannah Arendt dice que en este periodo el Estado se identifica con la nación, es el surgimiento del Estado-nación, y que la soberanía y las leyes están dirigidas a aquellos que son reconocidos como individuos válidos de esta sociedad, pueblo, población, nación, incluida en el Estado, y aquellos que están fuera van a ser tratados por un elemento de la mano violenta del Estado que va a ser la policía. La policía surgió para controlar en principio a la no población o a aquellos que no están dentro de los objetivos políticos. De esta confusión Estado-nación es que da mucha fuerza a los órganos estatales, a lo gubernamental, porque crean las leyes que dicen quién entra y quién no entra en la comunidad política. El gobierno claramente es democrático, pero es democrático nacionalista, es decir, siempre que vos entres en el circuito de la identidad nacional, vas a poder participar de la democracia. De ahí que el modelo de ciudadanía es que solamente el ser nacional es ciudadano, o se le reconoce la ciudadanía. Por lo tanto, hay un elemento muy fuerte jugando tanto en los estatutos legales, las leyes, que son los elementos con los cuales pueden ejercerse la libertad, y la policía, que es lo que controla quiénes pueden ejercer esa libertad. Lo político en Hannah Arendt parte de una idea del orden social equitativo, es decir, totalmente contrario a ese modelo que está haciendo auge en los estudios de Arendt, que es el Estado-nación. El orden social tiene que ser equitativo, debe ser la producción siempre de generar nuevas relaciones, nuevas necesidades, nuevas conexiones, la posibilidad de tratarnos a todos por igual. Pero la práctica de la política, cuando lo está pensando Hannah Arendt, se entiende solamente de aquellos que pueden participar del entramado o del tejido jurídico, es decir, los nacionales. Si vos sos nacional, podés ocupar un puesto público o tenés derecho a una identidad y a un trato justo. De este modo se entiende que, como todo depende de cómo se te identifique, si sos nacional o no nacional, la ley opera siempre de manera natural. Si vos sos nacional, te reconocemos jurídicamente. Si no lo sos, estás expulsado. El derecho acá es totalmente objetivo, es decir, tiene que cumplir cierta condición humana. Pero Hannah Arendt va a criticar esta idea que tienen los Estados-nación y va a decir que es necesario, para poder participar de la nacionalidad y de la ley natural, dos derechos tácitos, dos condiciones de posibilidad de los derechos, dos derechos que hacen posible los demás derechos. El derecho a no tener derechos y el derecho a pertenecer a una comunidad organizada. El derecho a tener derechos tiene que ver que vos podés vivir en un lugar y ser juzgado por tus acciones u opiniones, es decir, que importes básicamente. Y el derecho a pertenecer a una comunidad habla del hecho de que vos tenés que estar en un marco que vos puedas decir, este es mi hogar, lo cual eso habla de un grave problema de los apatriados, de los que están migrando, de los que están en situación de éxodo, etc. El derecho a tener derecho y el derecho a pertenecer a una comunidad es algo que se le debe reconocer a todo individuo, dice Hannah Arendt. Por eso la justicia funciona de manera recíproca, tiene que ser algo igual para todos bajo una institución política. Y la justicia siempre opera a nivel de lo público, es decir, de ser reconocido por el otro, no a nivel privado. La idea de bien en Hannah Arendt es una idea ética, porque él dice que tenemos que seguir un principio de honestidad. Debemos darle a todo individuo la capacidad de obrar, de ser juzgado por sus acciones y de obrar y juzgarse por sus acciones en un lugar que ese individuo reconozca como su hogar. Mientras paso a Bolívar, momento de preguntas. No entendí. Etienne Balibar, ¿no? Nació en 1942. El contexto donde piensa Bolívar es la guerra de Argelia y, bueno, actualmente el movimiento de los chalecos amarillos, actualmente, bueno, hace un año más o menos.
¿Qué piensa? Entiende la sociedad en términos pragmáticos. La sociedad siempre se define mediante ideología. Recordemos que Bolívar es un neomarxista, pero bien duro. Y entiende que la ideología que modela a la sociedad actualmente es la idea de masa, la indiferenciación de las personas mediante el asesinato industrializado del individuo. Ya no hay personas, no hay personalidades o subjetividades, sino gente que entra en la lógica del mercado. Bien, y a esa masa la llamamos pueblo. Esa masa se pierde en el Estado, que está identificado con la nación, porque el Estado dice que creó los derechos cívicos para garantizar a los derechos humanos. Es decir, los derechos cívicos que creó el Estado son los que van a expresar de forma material a las ideas abstractas de los derechos humanos. El Estado dice que se establece como una soberanía débil. Es el consenso que le da a la masa para ejercer los derechos cívicos. Este Estado, bien, demanda un criterio de pertenencia. Voy a decir que para poder participar del régimen normativo tienes que ser parte del pueblo y ser parte de la expresión del pueblo. Las democracias en las que está, el tipo de gobierno en que está pensando Bolívar son las democracias, y las democracias actuales, las democracias liberales o neoliberales. Bien, para poder participar de estas democracias y de este Estado-nación, vos tenés que tener ciertas competencias civiles. Una competencia que tiene dos caras, dos aspectos. Un aspecto negativo, que es tener que respetar a rajatabla las instituciones políticas e históricas, las leyes, y una cara y un aspecto positivo, que es poder ejercer la desobediencia, es poder rechazar lo que afirman como lo más duro de la institución política. De este modo, lo político se entiende claramente como un orden social antagonista, de oposición, porque es un constante acto de obediencia y de desobediencia hacia la ley, hacia los derechos, hacia las instituciones, hacia la soberanía. La práctica de la política siempre proviene de las minorías. La política no es parte de una comunidad profesional, como pueden ser los soberanos y los ministros, sino de esas pequeñas comunidades que tenía defendiendo la ley ante la ley, por ejemplo, qué sé yo, aquellos que defienden la ley porque les conviene, ¿no? Porque son un grupo privilegiado, o aquellos que usan la ley con la ley, es decir, el derecho a huelga para poder corregir la ley y por lo tanto a través de la desobediencia, aquellos que están siendo excluidos por la ley. Como la ley tiene este doble sentido, es decir, ley ante la ley y ley con la ley es claramente artificial, se crea de una manera, bien, según cómo convenga a ciertos grupos, que responde a ciertas ideologías. Pero si bien es artificial, siempre, dice Bolívar, se presenta como natural, porque una vez que se crea, demanda ser identificada como si siempre hubiese existido. Esta demanda habla de esta tautología. La ley es la ley. Esta tautología le da poder universal a la ley, no tiene excepción, se aplican todos por igual. Le da un carácter imperativo, todos debemos obedecer de manera incondicional a los términos jurídicos. Y se da de forma absoluta, porque la ley, como fue creada por el Estado, dice que representa la voluntad del pueblo, por más que haya minorías que no la están reconociendo. El derecho tiene que ser claramente personal, y es claramente personal, porque está dirigido hacia grupos. Lo que hay que demandar es la igualdad ante la ley, esta cuestión que solamente es posible para ofrecer el derecho a tener derechos, y que esa igualdad ante la ley se da con la palabra. Nosotros vamos a tener el derecho a tener derechos, que todos puedan crear sus leyes, cuando reconozcamos que todos tienen el mismo peso en su discurso jurídico, lo cual eso genera un verdadero problema. La justicia en este caso se tiene que tener como recíproca, es decir, común a todos, y reivindicadora, es decir, saldar deudas éticas. La tautología, dice Bolívar, tiene que ser todo el tiempo corregida. Tenemos que corregir la ley para que logre reconocer la mayor cantidad de palabras y de discursos y de individuos y de prácticas. Pero esa corrección constante nos genera un riesgo, porque en una de esas, en vez de anular un privilegio y restaurar cierto juicio civil, creamos un nuevo privilegio y expulsamos cierto discurso civil. Ahí está Bolívar. ¿Algún comentario? Yo no entiendo nada. Entonces Donaldson y Kimlinka
Hugh Donaldson nació en 1962 y Wilkie Lincoln nació en 1962 también, así que tienen la misma edad. El contexto donde piensan eso son el humanismo ecológico, el florecimiento, es decir, que todo ser puede llegar a un máximo de desarrollo, ¿no? Que es positivo parece ser, y la sintiencia, que tenemos que respetar todo aquel que pueda identificar el dolor o el placer. La sociedad se entiende claramente en términos biológicos y pragmáticos y se demanda la búsqueda de la convivencia intersubjetiva y pacífica entre humanos y animales domésticos en primer nivel. La nación, curiosamente, funciona a nivel étnico, porque tenemos las naciones soberanas de los humanos y las naciones soberanas de animales no humanos, que son animales salvajes, que tienen total control y autonomía de sus territorios, ¿bien? Pero esta soberanía, estas naciones étnicas operan de una forma soberana fuerte y hasta positiva, porque tenemos que realizar una transferencia total de nuestras identidades, de nuestras libertades a la institución o a los territorios que son administrados. El Estado, para Donaldson y Lincoln, tiene que ver con esta posibilidad de crear instrumentos y oficinas que reconozcan los grados necesarios de ciudadanía, y que el Estado debe siempre garantizar el florecimiento de todos los seres sintientes, y por lo tanto distintos seres sintientes tienen distintos grados de florecimiento y por lo tanto merecen distintos niveles de ciudadanía. Animales domésticos son miembros de la sociedad, son ciudadanos, y los animales liminales, o animales entre lo salvaje y lo urbano, tienen el derecho a la residencia o a la convivencia cooperativa. Claramente el gobierno es democrático, pero es una democracia representativa, porque los animales no pueden ocupar cargos de la comunidad política, pero sí tienen valores políticos, y se vuelve representativo amplio porque tenemos animales no humanos integrados a la idea del Estado. Integrarse como ciudadano supone cumplir una competencia de sociabilidad. Siempre que puedas cooperar al sistema político, podés ser reconocido como ciudadano. De esta manera, lo político funciona como un orden social equitativo, es decir, todos tienen que cumplir ciertos deberes básicos, que es el comportamiento, bien, y la producción, y por lo tanto podés ser parte de la comunidad política, no en términos de la profesionalización, por ejemplo, ser ministro o senador, sino como parte de ser representado. De ahí el tema está que la parte más profesional de la comunidad política sea solamente ocupada por seres racionales y humanos, lo cual ya genera una distinción interesante que no se desarrolla en el texto que nosotros hemos trabajado, pero que da lugar a una investigación curiosa o promueve cierta investigación. La ley parte de un naturalismo, de cierta condición natural de que todo ser vivo que sienta y pueda florecer, se le deben construir leyes que se condicionen a ese ser. Por eso es positivismo basado en naturalismo, y todas las leyes tienen que garantizar derechos, deben ser construidas para garantizar ciertos derechos, como el de residencia, el de salud, el de identidad, etc. Todos estos derechos tratan de enmarcar a la justicia en términos de lo recíproco, es decir, que todos sean tratados de forma igual, pero también de la proporcionalidad, porque son distintos seres, los animales no humanos y los humanos, ¿bien? En esta cuestión entienden Donaldson y Lincoln que se debe partir de una idea de que la moral es intrínseca y común a todos los seres sintientes, y que tiene que ver con lo emotivo y no con lo racional, que es algo intuitivo y no una reflexión consciente, y que se aplica de forma cotidiana por más que uno no esté haciendo reflexiones sobre ello. En oposición a Donaldson y Lincoln está Edmundson, que también nació en el 62, si se fijan, los tres nacieron en la misma época, parte del mismo contexto, urbanismo ecológico, florecimiento y sintiencia, y entiende la sociedad, pueblo-población en los mismos términos. Una cuestión biológica pragmática que busca la convivencia pacífica e intersubjetiva entre humano y animal doméstico. Pero acá se genera un viraje muy interesante. La nación proviene de una soberanía que tiene el privilegio de decidir quién está incluido o excluido del Estado. Uno no tiene la obligación de reconocer, si no desea como pueblo, a otro grupo de individuos para que participen de la comunidad política. A su vez, los estados pueden reconocer otras soberanías nacionales, pero eso no lleva a que uno esté obligado a proteger a esas otras soberanías nacionales.
¿Qué pasa acá? Lo que dice Donaldson es que el Estado puede garantizar el florecimiento de los seres sintientes de la población, pero no está obligado a darte la membresía de convertirte en ciudadano. Es decir, yo te puedo dar todos los medios necesarios para que vos te desarrolles del mejor modo posible, pero de ahí a que te reconozca como ciudadano no tiene ninguna utilidad más que una compensación simbólica que no significa en realidad un acto práctico. Claramente Edmundson sigue entendiendo la democracia en términos amplios, pero no en una representación tan forzada como lo pensarían, o como Edmundson dice que lo piensa Klimenta y Donaldson. Porque la sociedad para Edmundson es un vínculo jurídico donde tenemos que no necesitamos el principio de convivencia o de respeto para merecer la ciudadanía. Nosotros podemos vivir en el mismo lugar, pero no quiere decir que convivamos o nos respetemos. Los casos en Estados Unidos actuales sobre la segregación racial y el racismo son claros ejemplos de que no están conviviendo, no se están respetando, pero aún así son reconocidos como ciudadanos. Lo político, por lo tanto, para Edmundson parte de un valor equitativo. Dice que tenemos que reconocer y constituir valores universales que nos permitan incluir a animales no humanos en la ciudadanía. Pero tenemos que construir esos valores, porque si no construimos esos valores, por más que yo diga que son ciudadanos, no los voy a terminar incluyendo. No les estoy considerando que tienen capacidad de ejercer ciertos valores éticos políticos. Por lo tanto, hay que construir una ley en términos de yugo positivista que no se ocupe del aspecto negativo, de conceder la posibilidad. Por ejemplo, los animales callejeros tienen un derecho impersonal, pueden moverse de forma libre, pero no es necesario construir un derecho personal. Generar un contrato que dirija, al rescate y el control de la natividad y la sanidad de los animales callejeros. De este modo, la justicia se presenta de forma proporcional y reivindicadora, porque demanda que es verdad que los animales necesitan ser sujetos de derechos, entendiendo que el sujeto de derechos, los valores personales y el bien son siempre construcciones sociales que parten de una cultura. Muy bien, eso sería los tres autores que hacen la discusión sobre la ciudadanía animal. Mientras paso a Foucault, no sé si hay alguna pregunta, interrogante. Mejor no hablar de eso, pasemos a otro tema. Mejor no hablar de eso, pasemos a otro tema. Michel Foucault nació en 1926 y falleció en 1984. El contexto donde piensa el Mayo francés y el grupo de información sobre las prisiones. Entiende la sociedad siempre de manera histórica pragmática. La sociedad es esta totalidad que está compuesta tanto por el pueblo y la población. La población obviamente son los objetos de los mecanismos de seguridad y el pueblo es aquello que no logra ser sistematizado, no logra ser optimizado. El pueblo, la población y la sociedad constituyen a la nación civil, que se entiende tanto en términos de soberanía, que tiene que ver cómo vamos jerarquizando el territorio, y con los términos de seguridad, que tiene que ver cómo regulamos ese territorio para generar la mayor optimización. El Estado se entiende, desde que lo piensa Foucault, como los estados de sistema de seguridad que organizan y desarrollan a la población buscando siempre la maximización en todos los procesos. El gobierno claramente son las democracias del biopoder y la ciudadanía se entiende como una competencia social. Tenés que poder entrar en el cálculo, la organización o la normalidad del Estado. Lo político se entiende como una ontología de la libertad, el acto individual y el gobierno de sí mismo es algo propio de todos los individuos, pero la política es el conjunto de individuos y prácticas que a través de ciertas estrategias van modulando o sujetando a los individuos a sus prácticas. Por lo tanto, la ley opera como una táctica que disciplina o establece seguridad para construir una realidad artificial o para optimizar a la propia realidad que está circulando. Los derechos son claramente instrumentos normalizadores que tratan de crear una cierta subjetividad, un cierto sujeto productivo o improductivo, normal o anormal. La justicia tiene que ver con un sistema social ya consolidado y el bien o el mal tiene que ver con justamente lo que la sociedad considera que es bien u oportuno.
¿Alguna pregunta sobre Foucault Agamben? Foucault, perdón. ¿De Foucault? Yo no lo entiendo. Agamben parte del contexto de la Comunidad Europea o los estados en emergencia. La sociedad se entiende de forma histórica, la población y la sociedad se entiende como el mismo grupo de individuos, pero la sociedad es lo que conforma al pueblo, es decir, la voluntad, y esa voluntad se sustenta en la vida nula o en la vida sin valor, que hace que sea objetivo las estrategias políticas. La nación se entiende como Estado-nación y es el lugar donde se decide cómo opera la soberanía a partir de la vida nula, que es la bios, que define la vida sagrada, la sober. Es la oposición entre lo sacrificable y lo insacrificable. Lo que hace el Estado es establecer un control de la bios, bien, para decir qué es la sober. Es un control de la vida nula para establecer lo sagrado mediante técnicas y tecnologías de control de lo corporal. Por lo tanto, también Agamben está pensando en el estado del biopoder, y la ciudadanía no tiene que ver con el hombre, sino con el cuerpo del hombre, esta oposición entre vida nula y el homo sacer que se especifica en la corporeidad. Lo político se entiende de manera equitativa, es decir, lo que es para cada uno, y establece o parte desde la cuestión de la vida nula, que se opone a sí misma, la vida nula como fundamento de la vida sagrada. La actitud de la actividad política es dar vida a la vida nula para convertirla en lo sagrado, en lo insacrificable. La ley, por lo tanto, es claramente positivista porque decide qué parte se exceptúa o queda fuera de la protección estatal del cuerpo, qué parte es sacrificable, qué parte no es sacrificable, y el derecho es siempre personal y opera de nacimiento, nacer con un cuerpo, ¿no? El Estado-nación establece la justicia como una proporcionalidad entre ciudadano, nacimiento y nacionalidad, y lo que busca siempre es establecer este control del cuerpo. Ahora, una cosa interesante que dice Agamben es que lo bueno o lo malo hay que entenderlo desde esta condición de que el ciudadano y el refugiado están siempre en éxodo, no son categorías que están detenidas. Si bien el ciudadano está inmovilizado en una definición de lo nulo y lo sagrado, y los refugiados está en esta situación ambigua entre lo nulo y lo sagrado, ambos están siempre ocupándose en cuerpos, territorios y categorías, y que las políticas que están dirigidas hacia el ciudadano y hacia los refugiados tienen que pensar la condición de lo que Agamben llama argos, el argos del ciudadano. Para los que no saben lo que es Argos, tienen que recordar quizás la Odisea, cuando Odiseo llega a su tierra natal y está su perro esperando. El perro se llama Argos. Argos significa inoperancia, que no está en acción. Entonces Agamben dice que lo justo realmente es ocuparse políticamente de lo que no se está moviendo, de lo que se está deteniendo, es decir, la vida nula. Y por lo tanto hay que ejercer o promover un ejercicio de movimiento de todos los niveles de la vida para poder elevar lo nulo a lo sagrado o poder mover lo sagrado a lo nulo según las necesidades de los ciudadanos y los refugiados. Dime, ¿qué es lo que no entendiste? Bueno, para decir la verdad, desde marzo hasta ahora no entendí nada. Walter Benjamin, nacido en 1892 y falleció en 1940, el contexto donde empieza la Segunda Guerra Mundial, la sociedad se entiende en términos históricos y comprende que el pueblo tiene toda la capacidad de fundar los derechos. La nación claramente se entiende en términos civiles y la soberanía viene de un doble movimiento que es llamado la violencia mítica, porque funda un derecho y mantiene ese derecho. Eso es claramente un carácter fuerte de soberanía, porque está todo supeditado a la legitimidad de la violencia fundante y garante de los derechos. Fundar un derecho equivale a fundar un poder equivale a ejercer la violencia. Pero ¿qué pasa? El Estado dice que es el único garantizado para ejercer la violencia mítica. Por eso Benjamin piensa en el Estado en términos de Estado policial, el Estado claramente violento que parte de una contradicción. Quiere monopolizar la violencia para que los derechos ciudadanos puedan fundar nuevos derechos. Esta contradicción de quiero garantizar derechos para crear nuevos derechos genera una tensión, y esa tensión está claramente representada en la figura de la policía, que usa la violencia para garantizar los derechos de la no violencia. La democracia se empieza como democracia nacional y el estatus de la ciudadanía es un estatus claramente jurídico que es pertenecer a los derechos.
Pero dice Benjamin que los ciudadanos tienen también la obligación de restituir los sufrimientos e injusticias. Los ciudadanos pueden ejercer un tipo de violencia no mítica de creación y mantenimiento de derechos, sino una violencia divina de anulación de derechos que privilegian a grupos y que dan lugar a que se validen y creen nuevos derechos. Por lo tanto, lo político parte de una condición ética de la temporalidad y de la solidaridad con los otros que han sufrido. Y la política es un ejercicio de decisiones de qué violencia utilizar para fundar derechos, para mantener derechos o para anular derechos. La ley, por lo tanto, es una conjunción entre el jus positivismo y el jus naturalismo. La violencia funda y conserva el derecho. El derecho es claramente impersonal porque habla de una capacidad de los ciudadanos. La justicia se ocupa o se dirige de una cuestión recíproca y reivindicativa. Dice Benjamin que todos los hombres tienen un impulso ético porque todos los hombres se pueden indignar, se pueden compadecer y pueden solidarizarse con los otros. Por lo tanto, en esta pertenencia a la tradición de la esperanza, del sufrimiento y la injusticia, nosotros nos vemos obligados en términos éticos de saldar los dolores, creando derechos o anulando derechos que privilegiaban a unos pocos. No entendí. Derrida. El contexto de Derrida es el marcho francés, la guerra de Vietnam, el apartheid sudafricano y hasta los atentados a las Torres Gemelas. Entiende a la sociedad en términos culturales esta necesidad de hacerse entender, de hablar un idioma, de pertenecer a un pueblo, pero que ese pueblo también está totalmente inmerso en un modelo de sociedad industrialista o hiperconectada. La soberanía viene de una violencia extrajurídica, una violencia que dice que no tiene fundamento, que es indesconstruible, pero que en realidad esta soberanía se entiende como la autoimposición, la excepcionalidad, poder decir qué está fuera y qué está dentro. Por lo tanto, la soberanía establece una nación en términos de Estado-nación donde utilizan las leyes y los derechos para calcular lo infinito que es la justicia o la identidad o lo indesconstruible. El Estado utiliza discursos de derechos para calcular a lo infinito, es decir, la justicia. El gobierno es el Estado-nación y la ciudadanía se entiende como un vínculo jurídico. El ciudadano aplica leyes porque está obligado a aplicar leyes. De este modo, la ciudadanía, las leyes, las obligaciones, los deberes, todos son garantes de una idea de igualdad que defiende el Estado a razón de que está diciendo que está aplicando la justicia. Acá lo político proviene de una serie de paradojas, de aporías que tienen que ver con la responsabilidad, la decisión y la urgencia que entran en constante contradicción consigo mismo en la práctica cívica. Bien, uno no puede ser responsable porque la libertad está fuera de lo calculable, uno no puede decidir porque para decidir tiene que ser un acto ilegítimo y uno siempre está urgente en decidir pero no tiene toda la información para decidir. Estas condiciones incómodas de lo político llevan a establecer que los derechos y las leyes son algo calculado pero que no logran realizar completamente la infinitud o la condición absoluta de la justicia. La política se presenta como un orden social de lo decidido de vuelta sobre lo calculable y la aplicación de las leyes. De este modo, la ley y los derechos se presentan como una condición positivista, donde la ley opera como una fuerza de ley, es decir, una ley de la mayoría, una ley violenta. Y los derechos tienen que ver con condiciones materiales que da el Estado para garantizar lo que la ley dice que se debería garantizar en términos de justicia. Por ejemplo, es justo tener trabajo, es justo comer, es justo tal cosa, por lo tanto hago una ley del trabajo, una ley de la comida, una ley de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. La justicia se entiende de forma recíproca y como un ejercicio, pero claramente la justicia es ser infinita e incalculable, su ejercicio siempre va a ser un fracaso, por lo menos va a ser inaprensible de manera total. La justicia es solamente una apertura a lo otro, a la hospitalidad, a la amistad, a la acogida, a lo distinto, y nunca podemos realizarlo de forma completa. Yo no entiendo nada. Ahora con Carl Schmitt, nacido en 1888 y fallecido en 1985. El contexto fue la República de Weimar, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. La sociedad se entiende en términos históricos pragmáticos, el pueblo es aquel que configura el Estado. Con Schmitt es sencillo entender quién es el pueblo, la sociedad, la población, la nación, la soberanía, porque está todo identificado en la idea de la cohesión social o un pacto fuerte que es los amigos.
El Estado es el Estado-Nación, el Estado-Nación es el pueblo, la población, la sociedad. Es todo una unidad, una totalidad que está organizada en un territorio determinado que establece una identidad en términos de cohesión social llamado amigo. Por lo tanto, la democracia es la democracia de los amigos. La forma de participar de la ciudadanía es ser foráneo, es haber nacido en ese lugar, expresar las voluntades y las acciones de ese lugar, reconocerse en ese espacio geográfico y reconocer quién es ese desigual, quién es ese otro, quién es ese enemigo. Es decir, los amigos son los que reconocen al mismo enemigo. Lo político, por lo tanto, parte no de una lucha, pero sí la posibilidad real de esa lucha. Parte de una cuestión de un dato histórico social que dice que eso otro es diferente, extraño y es peligroso. Y por lo tanto es totalmente antagónico. El orden social es antagónico. Enemigo versus enemigo. El enemigo siempre es carácter público, es polémico y genera siempre la posibilidad de guerra en términos materiales. La ley es claramente positivista y busca garantizar la igualdad únicamente entre los amigos, es decir, está institucionalizada y busca aplicarse en aquellos ciudadanos que cumplen la competencia de la foraneidad. La justicia tiene que ver justamente con la idea de la cohesión social, la idea de lo justo, lo verdadero y lo bueno depende de qué grupo estés. En el grupo de amigos va a tener idea, en el grupo de los enemigos va a tener otra idea. Siempre va a tener distintas ideas y por lo tanto, gracias a esas distintas ideas de lo justo, lo bueno y lo malo que viene de un grupo y un contexto sociocultural, es que se da la posibilidad real del conflicto, de la lucha, de la guerra. Por eso la única justicia pensable para Schmitt es la justicia estatal, totalmente instrumental, totalmente técnica, totalmente funcional a un territorio gobernado de forma ejecutiva por el Estado. En esta relación, no sé, ¿quieren decir algo? Mejor no hablar de eso. Pasemos a otro tema. Mejor no hablar de eso. Pasemos a otro tema. Bueno, Rancière en 1940 nació, ¿no? Está vivito y coleando. El contexto que piensa él es el Mayo francés, la caída del muro de Berlín y actualmente la Organización Internacional de los Derechos Humanos. La sociedad claramente parte de un contexto histórico, ¿bien? Y es una cuestión interesante que la sociedad se define y queda totalmente reducida al consenso, es decir, aquella sociedad que no está integrada en el consenso queda expulsada, por más que sea parte de la sociedad. Por eso dice que la sociedad está compuesta por el demos, el pueblo. El pueblo es aquellos no calificados, aquellos no consensuados, aquellos no verificados, pero que tienen el poder de generar consenso, de calificar, de clasificar, bueno, eso lo que acabo de decir. La nación es nación civil, ¿bien? Y esa soberanía de la nación civil proviene de poder crear lo excepcional y no normal mediante la calificación, la clasificación y el consenso. Es un acto de sumisión ante esa categoría que discrimina toda la diferencia. ¿El Estado qué hace? Bueno, el Estado regula jurídicamente al demos, al pueblo, calificándolo, clasificándolo, consensuando qué es lo que es propio del pueblo, y en ese acto lo está despolitizando, porque el pueblo nunca se agota en eso, y al despolitizarlo no le permite disentir o generar nuevos acuerdos o nuevas negociaciones o generar nuevos actos o espacios de pensamiento. Por eso dice Rancière que el gobierno funciona como un estado de excepción, establece a la ciudadanía como un vínculo jurídico que tiene el derecho de actuar según un espacio, pero dice Rancière que ese espacio puede ser quebrado porque el ciudadano tiene la posibilidad de disentir por más que el Estado no se lo quiera reconocer, y ahí nace ese silogismo curioso que hace Rancière, que dice que bueno, el ciudadano puede ejercer el derecho a hacer algo que no debería hacer pero que sí puede hacerlo fácticamente, algo que no merece hacer para el Estado pero que no se le reconoce que pueda hacerlo, algo que merece hacer pero que no se le reconoce que pueda hacerlo. El ciudadano es un sujeto político capaz de crear escenarios de desacuerdo, en el sentido de que, bueno, el Estado dice, vos no debes hacer esto, pero él puede hacerlo materialmente, no debes marchar, pero puedo marchar. ¿Mereces esto?
porque sos un humano, pero yo como Estado no te lo voy a reconocer. Mereces una igualdad, por ejemplo, salarial, pero yo como Estado no te lo reconozco. Pero yo como ciudadano puedo generar una demanda para que se me reconozca algo que de por sí ya merezco. En esta cuestión de tensión, de escenario de desacuerdo, es posible gracias a que lo político viene del demos, del pueblo, de lo calificable y lo incalificable, el ejercicio de querer de generar consenso desde lo no calificado. Por eso para Rancière la política viene del antagonismo. El sujeto político crea escenas de disenso. Y cuando dice escenas, está hablando literalmente huelgas, marchas, tumultos, movimientos, actos de disidencia, qué sé yo, firmas, cánticos, lo que sea necesario para dejar en claro aquello que no ha sido consensuado, calificado o clasificado por el Estado, pero que existe. La ley, por este modo, ya que puede ser cambiada, es claramente positivista y tiene que ver con un poder de decisión. Si bien la ley se establece como un lugar específico y dice nada puede ser cambiado, las leyes sí pueden ser cambiadas. Por eso las leyes siempre son impersonales, dice Rancière, pero deberían ser personales. Deberían ser personales porque deberían dirigirse a las necesidades de aquellos que no han sido calificados o clasificados. La cuestión está en que la ley, cuando se crea, se vuelve tautológicamente absurda o absurda tautológicamente. Porque cuando la ley se crea, establece un derecho que dice, bueno, le doy el derecho al que ya lo tiene, por lo tanto no lo necesita, o es absurda porque le doy el derecho a aquel que no lo puede ejercer. Por ejemplo, vos podés educar, pero si no podés comer y no podés llegar a fin de mes, la educación no tiene ningún sentido. De ese modo, Rancière dice que la justicia hay que entenderla como un criterio infinito que borra todas estas calificaciones, clasificaciones y consensos y que tiene que generar espacios de disenso. De vuelta, tiene que reactualizar aquellos derechos negados, los derechos de aquellos que no tienen los derechos que sí tienen y que sí tienen los derechos que no tienen. Porque ser hombre, ser humano, significa la posibilidad de desestimar esas diferencias que generan las calificaciones y clasificaciones con las cuales se ejerce la soberanía del Estado. Sí. ¿Me repite aquello donde dijo todas esas cosas? Chantal Mouffe nació en 1943, parte de su contexto de pensamiento del movimiento feminista, las crisis democráticas actuales y la globalización. Entiende la sociedad en términos pragmáticos. La sociedad es una expresión antagonista de individuos que hacen al demos, al pueblo. Pero esta nación tiene que entender que se limita a una idea de común de los derechos humanos y siempre es carácter débil, es el consenso del pueblo sobre cómo debe ser controlado. Ahora, el Estado lo que trata de hacer es establecer una normativa que iguale al pueblo, pero el pueblo claramente es incapaz de ser igualado porque es totalmente diverso. Una cuestión que señala Mouffe es que podemos generar una buena representación del demos cuando somos un Estado que sea divergente y múltiple en sus instituciones. El tema está que los estados actuales son estados regulados cuyas lógicas implican una cuestión de que si no entras en la norma estás totalmente fuera de ella. La ciudadanía se tiene que entender, por lo tanto, desde estas relaciones de inclusión y exclusión en una competencia de unos otros frente a un ellos, de este antagonismo, pero es necesario cambiar este antagonismo de forma amigo-enemigo a un antagonismo que se establezca en un agonismo democrático. Somos una pluralidad social de nosotros y ellos que podemos practicar esta diversidad siempre y cuando podamos multiplicar las instituciones dirigidas a las distintas divergencias. Ya no tener el baño A o el baño B, sino también tener el baño C o el baño D para que pueda ser utilizado por las distintas multiplicidades de la población. Por lo tanto, es necesario construir y crear leyes acorde a estas divergencias y de este modo entendemos a la ley como positivista. Es un marco jurídico que establece una relación de medios y fines para garantizar la posibilidad de la divergencia de los individuos y las subjetividades. Y de este modo, el derecho es personal, está dirigido a la pluralidad, a la divergencia, a nosotros y a los ellos.
De esta forma, en consecuencia, también la justicia tiene que ser recíproca y proporcional, porque tiene que ocuparse de cada uno de nosotros con las necesidades de cada uno de nosotros y de cada uno de ellos. Dice Mouffe que es necesario establecer una democracia radicalmente pluralista, que reconozca lo ineradicable de lo político, que es el antagonismo, pero ese antagonismo puede domesticarse, ya no en términos de amigos y enemigos, sino de un nosotros y ellos que conviven en esta divergencia o esta pluralidad, como ella la llama. Oye, despacio, cerebrito. Judith Butler parte de un contexto feminista muy claro, la guerra contra el terrorismo también y el conflicto Palestina e Israel. La sociedad se entiende en términos históricos pragmáticos, la población es el objeto del gobierno y la nación se entiende como una soberanía administrada por personas y cosas que ya no viene de la autodeterminación, sino que la soberanía viene de la capacidad de suspender o limitar la ley en la medida que sea necesario. La soberanía, dice Judith Butler, consiste en aplicar, tergiversar y suspender a la ley. ¿Por qué? Porque los estados actuales ya no son estados-nación, sino que son estados que se dicen que están en emergencia. Son estados en emergencia que establecen una soberanía para poder definir quiénes son los controlados, cómo se los controlan y por cuánto tiempo son controlados. Por ejemplo, la cuarentena creo que habla por sí mismo. El gobierno es claramente representado por estos estados de emergencia, que son los estados representados por lo gubernamental. La ciudadanía ya no está en cada uno de nosotros los individuos reconocidos por el Estado, sino por aquellos individuos reconocidos por el Estado que tienen un cargo público. Es decir, la ciudadanía proviene de un poder administrativo, no está en todo, está a otro nivel, está en el nivel de la profesionalización de los ciudadanos. Porque lo político tiene que ver con un orden de los discursos de verdad que se establecen y que atraviesan formas de la sociedad, que atraviesan formas del cuerpo, que atraviesan formas de entender la cultura y establecen una cultura de la política mediante tácticas y estrategias de manipulación de los sujetos. Esas tácticas y estrategias de manipulación de los sujetos se da a través de la administración. ¿Cómo administramos el sujeto? ¿Dónde lo colocamos? ¿Por cuánto tiempo lo colocamos? ¿En qué categoría lo colocamos? Etcétera, etcétera, etcétera. La ley, por lo tanto, es claramente biopositivista y algo más, es instrumental, es decir, tiene un valor instrumental no obligatorio, se aplica como una táctica, si es necesario se utiliza y si es necesario se suspende. Por lo tanto, el derecho es parte de un marco normativo o de un contrato, pero no está obligado o atado al humano. Dice Judith Butler que es necesario extender el derecho a darse cuenta que los derechos muchas veces parten de definiciones humanas que nos llevan a expulsar a otros como no humanos. Por lo tanto, no hay que cambiar a ese no humano, sino cambiar nuestra definición de humanidad para que ese otro sea incluido en la idea de humano. De este modo entramos a la cuestión de justicia proporcional. Dice Judith Butler que una muestra de nuestra humanidad es si en momentos de violencia e incomprensión, cuando pensamos precisamente que otros quedaron excluidos de nuestra comunidad de humanos tal y como la conocemos, tenemos que preguntarnos si vamos a continuar imponiendo esta idea de derechos humanos o la vamos a cambiar. Es decir, que nuestra tarea, nuestro deber ético, nuestra idea de bien, tiene que dirigirse a hacer que lo universal de los derechos humanos sea realmente universal y no genere una, una excepcionalidad. Hablando de esto, me acabo de cuenta que me salté a Marcel Gauthier, así que agarro la volada y lo digo también. Marcel Gauthier está bastante cercano a las discusiones de Butler, pero se para la vereda del frente. Marcel Gauthier nació en 1946, su contexto es mayo francés, la secularización del Estado y la crisis democrática. Gauthier entiende la sociedad en términos históricos, dice que la sociedad hay que hablar siempre en términos materiales, mientras Butler habla de cuerpos, Gauthier habla de términos materiales y de estructuras complejas materiales que simulan autonomía en los individuos. Dice Gauthier que la sociedad ha ganado autonomía, pero los individuos no son autónomos. Similar al silogismo de Marx, donde el Estado es libre, pero no los individuos son libres. La nación es claramente fuerte porque nosotros transferimos toda nuestra autonomía individual a la nación
y esa nación se presenta como cuasi sagrada, como algo, como una esfera política que se representa por un Estado laico. El Estado es el único que puede representar jurídica y legítimamente la autonomía, y nosotros usamos todas las instituciones burocráticas y gubernamentales del Estado para crear espacios que simulan nuestra autonomía, pero que no nos da autonomía individual. Lo único que hace nos da un control constante, genera sociedades controladas. Por eso Gausset va a hablar de que la democracia es una democracia de control. Los espacios para simular esa autonomía lo que terminan haciendo es garantizar una idea de que, bueno, yo te legitimo como ciudadano, te doy ciertos derechos impersonales que son totalmente impotentes. Vos en realidad elegís qué hacer en un abanico de libertades que yo te doy, pero no podés crear nuevas libertades. Te doy la libertad de caminar por este circuito, te doy la libertad de elegir estos candidatos, te doy la libertad de acceder a este tipo de sueldos, pero generar un cambio y generar una libertad, eso no está dentro tuyo. De ese modo, lo político se entiende claramente de una forma antagonista. El individuo que quiere ser autónomo y el colectivo que impide que nosotros ganemos claramente esa autonomía. Para mantener este antagonismo, el Estado, la sociedad, se ha pensado a partir de varias categorías: garantía versus autonomía, izquierda versus derecha, democracia versus totalitarismo, conflicto versus pacificación, mayoría versus control, que son más o menos todas estas cuestiones que hacen a las democracias actuales, ¿no? Todas las democracias están discutiendo sus recursos de lo individual autónomo y el colectivo autónomo en estas categorías binómicas u oposiciones binarias. Hacer política, la acción política, es no llevar los derechos humanos a la práctica, porque los derechos humanos no te ofrecen elementos materiales para autonomía. Lo que dice Gausset es que nosotros tenemos que construir leyes que permitan a los ciudadanos ejercer su autonomía. Fíjense que acá hay una gran importancia entre la dignidad del ciudadano y la garantía del ciudadano. La garantía del ciudadano es lo que hacen los estados actuales. El Estado garantiza que vos seas reconocido en su entramado jurídico, pero no garantiza que vos puedas crear las leyes que te convengan a vos. Es muy difícil que un grupo o una minoría de colectivos o de individuos puedan crear una ley. A la vista está cuando vemos, por ejemplo, en el caso de Argentina, sobre la ley sobre el aborto. Lo que pasa es que nosotros garantizamos la ciudadanía, pero no la dignidad del ciudadano. Dice Gausset que las sociedades de control, la democracia de control, se han ocupado de eso y no se han ocupado de generar derechos cívicos que manifiesten la justicia, la igualdad y la libertad. La justicia es una buena sociedad donde todos nos sentamos y somos tratados de forma justa, igual y libre. Y ahí metí Gausset y Butler en una sola tirada.